Buenas noches y bienvenidos. Esta es la primera entrega del ciclo de entrevistas cruzadas. Mi nombre es Gabriela Rocha, yo soy la editora del Empresario País. El Empresario está presentando este ciclo. Como todos ustedes sabrán, el Empresario siempre ha tenido una relación muy estrecha con el mundo de la publicidad, porque la publicidad es muy importante para nuestros lectores, pero además porque hemos explotado el nicho de la información publicitaria. Entonces muchos de ustedes se buscarán y se leerán a menudo en nuestras páginas. Pero no, además porque a la gente del diario le gustó mucho esta idea, le pareció original, muy interesante este intercambio entre estos grandes referentes de la industria. Por eso le hemos dado al círculo todo el apoyo posible, por ejemplo, para poder hacerlo acá en esta locación divina. Pero bueno, en definitiva fueron ellos los que cranearon e impulsaron este proyecto. Así que les doy la palabra a las representantes que están acá. Dominique Sarries es la expresidenta, Fernanda Guiseta, flamante presidenta del Círculo Uruguayo. Muchas gracias. Nosotras, sin micrófono, voz en cuello, queremos también darles la bienvenida en nombre del Círculo. Y el Círculo hoy en realidad está súper orgulloso, porque una de las cosas espectaculares que tiene el Círculo es que puede pedirle a Claudio y Álvaro que vengan y vienen. Y los llamamos y aquí están. Entonces, bueno, eso es un motivo de orgullo, pero no fueron los únicos que aceptaron. Tuvimos mucha gente para pensar, por suerte nuestro mercado en ese sentido es muy generoso, pero bueno, los grandes están acá y hay otros. Ahora, el jueves que viene está Pipe y Elvio Pipe, y el otro jueves Pancho Bernaza, Patricia Lucich, Pancho. Y como decía ahora Fernanda, muchísimas gracias por haber aceptado venir, muchísimas gracias a todos los que vinieron, muchísimas gracias. Pero una cosa que es súper importante es que el Círculo durante los años, más allá de que nos pasen tsunamis por encima o no, y los problemas que puede tener o no, el Círculo se mantiene unido y tiene esta cosa de poder llamar por teléfono a los grandes y nos das una mano con esto, y es siempre sí. O sea, es realmente destacable en nuestro mercado, otros mercados no son iguales, y más que agradecidos a que sigan diciéndonos que sí. Bueno, y por supuesto Gabriela ya lo dijo, muchísimas gracias al país y al empresario que hicieron esto posible. De entrada se pusieron el proyecto al hombro, al punto de prestarnos esta que es su casa, el Teatro del Centro, y apoyarnos absolutamente en todo. Les quiero agradecer muy especialmente. También a la gente de Walmer, que nos ayudó con la ambientación y con unos pequeños regalos, porque algo les teníamos que dar, además de nuestro enorme agradecimiento a Claudio y a Álvaro, y también a la gente de TCC, de Canal 20, porque creo que nosotros somos unos privilegiados, pero también la idea era que algunos más pudieran ver este intercambio, entonces también va a poder ser visto por Canal 20 y después también en la web. Algunos aspectos así un poquito antipáticos, pero que tienen que ver con el celular. No les voy a pedir que lo guarden, les voy a pedir que lo silencien o que lo pongan en el modo que prefieran. Les digo que no lo guarden porque sí hicimos un hashtag que es entrevistas cruzadas, creo, a ver si me corrigen, es hashtag entrevistas cruzadas, para que bueno, los que quieran comunicarle un poco al mundo lo que está pasando lo puedan hacer, pero por favor si no tomen llamadas y mantengan en ese sentido el uso del teléfono restringido. En realidad, bueno, la idea es que Domi y yo los presentemos. Yo no sé si Álvaro y Claudio necesitan presentación, sí. Creo que no, pero la tenemos que hacer, así que arrancá. Claudio. En realidad creo que la mejor presentación de Claudio es que uno se va a cualquier parte del mundo y dice Claudio Invernizzi y todo el mundo sabe quién es. O sea, en el ambiente publicitario seguro que saben. Sí, hagamos la prueba. Vamos a hacer la prueba. Empiecen con el cosito que seguro, pero es así. Bueno, fue socio director general creativo de Viceversa, Euro RCCG, que muchos lo conocemos de Viceversa de toda la vida, fue profesor mío en la facultad, en el Rural. No quiero decir que soy viejo, yo soy vieja, así que no quiero saber vos. Hoy es presidente y director general creativo de Euro RCCG Guriza. Una de las cosas que más podemos, o sea, que destacamos muchísimo de Claudio, es que Claudio ha sido como un polifacético, multifacético, maestro, profesor, bueno, todo lo del Canal 5, que seguramente Fernanda cuente un poco, y en realidad creo que hoy tendríamos que darle un aplauso especial por el León de Plata que acaba de ganar la agencia en Cannes. Es realmente especial y bueno, justo, perfecto momento. Una cosa que creo que hay muchas cosas más de Claudio, no sé si saben que
tengo acá tanto para leer, que ganó un Bartolomé Hidalgo con la novela de la pulseada y que no la leyó, yo la leí y me gustó. Lo del Canal 5, todo un montón de cosas que saben, pero creo que lo más importante, que no sé si todos saben, es que Claudio y Álvaro son amigos hace 25 años hoy, ¿está bien? ¿Quieres sacar la cuenta? 25 años hoy, trabajaron en 3 agencias juntos, de hecho fundaron juntos, fueron socios, fundaron Diciembre, que después fue Grey Diciembre, y eso hace que hoy en realidad vamos a estar en un marco de, no de una entrevista, de hecho, sino de tener, como decía, ese privilegio de ser testigos de una charla de amigos, que además son todos súper grandes referentes. Entonces, bueno, Álvaro también, Álvaro y Claudio, los dos son grandes amigos de la Casa del Círculo, los dos fueron presidentes del Círculo, los dos fueron presidentes del Desachate, Una de las cosas 2 que... veces, ¿no? A falta de una. Y siempre estuvieron ahí para darle la mano al Círculo, así que son grandes amigos de la casa. Y de Álvaro también podemos decir los aspectos más, digamos, más prácticos, que, por ejemplo, cuando tenías 17 años, Álvaro, ¿verdad? Conseguiste trabajo, por suerte para la publicidad uruguaya, consiguió trabajo de cadete, pero fue una agencia de publicidad que fue en Capurro. Y a partir de ahí, bueno, siguió en publicidad y no paró de construir. Hoy es el presidente de Young & Rubicam Uruguay, Wunderman Montevideo, Wunderman Zona, también integra el directorio de Young & Rubicam Latinoamérica. Bueno, siempre está en la búsqueda de la excelencia y en 2008 logró el Premio Nacional de Calidad y otra enorme cantidad de premios. También podríamos seguir leyendo muchas cosas sobre Álvaro, así como Claudio. Pero lo más importante es contar en realidad qué queríamos lograr con esta convocatoria. Que seguramente están preguntando por qué está en las dos, ¿no? Yo no se está las dos presidentas juntas. Yo le dije que en realidad le dije a Fernanda, lo voy a decir, porque me encanta. Le dije a Fernanda, tengo que hacerlo más divertido, camisetas mojadas, algo distinto. Dos presidentas mujeres, no es común. Bueno, por supuesto eso. Yo sé que siempre tengo que hacer la parte, pelea en el barro, por ejemplo, pero bueno. El tema es que nosotros cuando empezamos con esta idea, hace mucho que el Círculo, siempre queremos hacer una movida que pudiera traer a los grandes a lo que... Es buenísimo que las generaciones nuevas tengan las mismas oportunidades que tuvimos nosotros, que trabajamos junto a ellos, que seguimos aprendiendo, y por más de que sigan en la cancha, está bueno ponerlos adelante, o sea, como inspiradores. Las generaciones nuevas no siempre tienen las oportunidades. Ahora con internet, viste toda esa onda de, bueno, voy a ver a fulano no sé dónde, y acá en Uruguay hay gente, o sea, tenemos personas que realmente te sentás a tomar un café y todo es un aprendizaje. Entonces el Círculo decía, ¿cómo traemos a todos los popes, como decía Gabriela, los gurúes, cómo hacemos para acercarlos al Círculo? Mario Tagliaretti había tenido una idea hace mucho tiempo, había quedado en la carpeta, y esas cosas de que siempre en el Círculo tenemos un montón de actividades, yo qué sé qué, y había quedado ahí, que era la idea de hacer estas entrevistas cruzadas. Y bueno, en la directiva que acabamos de salir, digamos, muchas gracias. No sé dónde están, en Chile y Carolina Fayet, un aplauso porque coordinaron. Muchas gracias también a la directiva toda entera que trabajó y bueno, finalmente la idea pudo ver la luz, salió, justo fue cuando hicimos el cambio, por eso hoy estamos las dos aprovechando que una saliendo, otra entrando, pero viste cómo es el Círculo, todo el mundo sigue entrando y sigue saliendo. Y una cosa que está buena también de rescatar y que como enseñanza y como particularidad, cuando hicimos todo el archivo, creo que fue del Círculo del año pasado, cuando hicimos el Día de la Nostalgia, ¿se acuerdan cuando hicimos el Día de la Nostalgia en vez de la noche, el día, el año pasado en el Círculo? Empezamos a ver todo el archivo con Pilar y todo, empezamos a ver las fotos viejas que habían del Círculo, y de repente me veo una foto firmando, que estabas vos, Álvaro, firmando la compra de la casa del Círculo, y ahora uno piensa, qué locura, o sea, qué increíble, o sea, un Círculo en un mercado chiquito como es Uruguay, que de repente hay otros mercados enormes que el Círculo no puede tener una casa o no tiene tanta organización, y empezás a ver las fotos, los archivos, y de Miguel Olivencia, que está ahí sentado, Claudio, Álvaro y todas las personas que hoy siguen cultivando y haciendo todo para que tengamos un mejor mercado. Lo mismo tengo que decir del país, porque la verdad que desde no sé qué remera del Desachate tengo, porque como buena vieja voy desde los primeros y siempre estaba el logo del país puesto en la remera del Desachate. Muchísimas gracias, siempre apoyando la creatividad. Así que bueno, no sé por qué estoy hablando. Sí, tiene mucho.
Bueno, muchísimas gracias, niñas, por esta presentación y gracias por esta oportunidad de encontrarnos con Álvaro a charlar, que nos comprometimos en mirarnos mutuamente, les aclaro. Yo lo voy a respetar poco eso, porque me gusta mirar para otros lados. Pero lo que era originariamente, que eran entrevistas cruzadas, desertamos de las entrevistas y vamos a transformar esto en una charla que en realidad con Álvaro las tenemos bastante seguido, pero no sé si en estos términos, que son términos más demandantes para nosotros. Como bien ellas dijeron, con Álvaro trabajamos en 3 agencias juntos. La primera fue Capurro, allí fundamos Diciembre, después hicimos junto con Pancho Bernaza, Eder Igarate, Jorge Zurraco, que eran nuestros socios, formamos Grey Diciembre. Y yo les quiero mostrar algo, porque es importante. Yo tengo acá una tarjeta, que debe tener, no sé cuánto tendrá Álvaro. 20 años. 20 años. Tiene una tarjeta que dice Álvaro Moré, director. Tiene un logo muy ingenuo, no lo van a ver desde acá. El logo es Diciembre. Tiene una I, entre la I y la M, una I inglesa, ¿no? Y en realidad esto fue toda una discusión. Yo le quería poner enero, porque era el día de mi cumpleaños. El 2 de enero cumpleaños yo. El hombre cumple el 28, ¿cuánto? 26. El 26 de diciembre. Como en todo el tiempo de nuestra sociedad, ganó él. Y se llamó Diciembre, con la justificación de que nos quedaba perfecto para meter esa I inglesa entre la I y la M. Pero lo más divertido de esto es que esto tiene un mensaje que dice, si yo pudiera leer, algo así como que fuimos unos chotos, ¿no? Dice, fuimos unos chotos. No, pusiste vos, firmado por Álvaro. Esto es genial, porque en esta situación parece como si fuera una polémica y yo empiezo a sacar documentos. No, pero el no es una pregunta. Esta tarjeta acompañaba el resultado de 8 meses de trabajo. Eran 8 meses de trabajo, él puso esta tarjeta, la mandó a mi casa, había un montón de avisos, que para la época eran buenísimos, y un montón de diplomas de un montón de premios, en 8 meses de trabajo. Entonces esta tarjeta tenía una cosa que ver. Pero es un tema interesante. Para Álvaro y yo hacernos socios, estando en Capurro, nos juntamos antes que nada a instancias de él durante 7 días, es decir, una semana entera salimos de Capurro y nos sentamos en el balcón de un apartamento que tenía a 3 cuadras o 4 del Francini. Tomábamos cervezas y hablábamos de la vida y hablábamos de publicidad. Nos medíamos, ¿no? Como 2 boxeadores, estudiándonos, porque nosotros nos propusimos hacer una sociedad que durara para siempre. Y no duró para siempre. Duró 8 meses. Esa sociedad. Pasamos a otra y después se terminó. Pero en realidad yo recuerdo como la experiencia más seria de mi vida esas conversaciones. No era fácil tomar una decisión, no era fácil tirarse al agua, no era fácil decir vamos a poner una agencia. Y hablamos mucho de publicidad. Hablamos mucho para pararnos en qué lugar estábamos cada uno. Con Álvaro somos diferentes y en algún sentido iguales. La parte de igual será porque ambos somos capricornianos. Puede ser, pero en algún sentido iguales. Y eso es, esa parte de diferentes, más que la de iguales, es lo que ha logrado no solo mantener esta amistad más allá de la sociedad durante 25 años y de respetarnos como nos hemos respetado. Entonces, nunca te pregunté esto, y es el principio de la charla. Cuando decís fuimos unos chotos, no. ¿Qué querías decir? Yo te propongo porque diciembre es un capítulo importante de nuestras vidas profesionales, tal vez el más importante. Uno no se levanta de mañana y un día y tiene el currículum que tiene Claudio. Él no ganó centenares de premios la semana pasada, lo que ganó hace poco fue nada menos que $1 León de plata. Es la construcción de una carrera. Entonces, en una charla de este tipo, por eso no sé cómo, los amigos no se
no se entrevistan, se van a tomar algo a un boliche y charlan. Y Claudio recién decía que nosotros tenemos este tipo de charlas, y lo que dijimos hoy es, vamos a tenerla una vez más, como charlamos tantas veces y hablamos de tantas cosas. Lo único que vamos a hacer de cuenta es que hay gente en la mesa de al lado que nos está escuchando, y esa gente son todos los que vinieron esta noche, que yo les agradezco, porque pienso que a nadie le sobra un minuto hoy, todos tenemos cosas que hacer, y es un honor que tantos amigos nos estén acompañando. Yo recordaba un amigo, Robert Rodergas, un publicitario catalán. Cuando lo conocí estaba escribiendo un libro, y luego lo visité en Barcelona hace muchos años, hace más de 20 años, lo visité en Barcelona y me regaló el libro terminado y me lo dedicó. Y dije, ¿qué tal te quedó? Y me dijo, como todos los libros de texto, una tercera parte ya la sabes, una tercera parte no sirve para nada, y la otra capaz que hay algo útil. Y yo creo que algo de eso debería pasar esta noche, que una tercera parte ya muchos la sepan o más, una tercera parte no sirve para nada. No es necesario que una tercera parte sirva. Mi expectativa cuando veo una charla es menos de esa tercera parte, es un concepto, un libro, un sitio web, una recomendación. Yo he construido mi carrera haciendo preguntas y escuchando gente, entonces ojalá que hoy alguien nos robe algo y se lo lleve para la casa. Como diciembre fue tan importante, yo te propongo, Claudio, arrancar más desde el comienzo, que fue donde nos conocimos en Capurro, una agencia con muchas dificultades. Era difícil trabajar ahí. El único periodo en toda su historia que fue una agencia buena y que ganó premios fue cuando estuvo Claudio. Y en todas las agencias que tuvimos, en toda la carrera, siempre hay lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas pueden ser buenas o pueden ser malas. ¿Vos recordás alguna lección aprendida en Capurro? No, recuerdo una particularmente, que fue una lección que en realidad fue por la... Me hiciste una pregunta y no respondiste a la mía, pero... No, te la pongo después. La después. Una que por eso no se para. Que particularmente recuerdo es que la razón por la cual yo me fui, y yo te fui a decir a ti que me iba de Capurro, y fue un rapto de, yo te diría como de decisión, fue una cosa muy visceral, porque tenía que hacer un comercial en el cual no estábamos diciendo la verdad, y fui a hablar contigo. Y fue a instancias del cliente que no estábamos diciendo la verdad. Pero la lección no fue esa. La lección es que en realidad, si yo tomé esa decisión, es porque había un reloj que me estaba indicando que me tenía que ir. Y esa fue una lección para toda mi vida. Es decir, cuando hay algo que uno entiende que no puede cambiar, cuando está enfrentado a algo y tiene la certeza en el mundo de inseguridades que nos movemos, como es la publicidad, que es un mundo inseguro, ¿tá? Pero la certeza de que este no es el camino por el cual, y tengo la oportunidad, la tomo, y si no la tengo, trato de buscarlo, trato de hacerlo y trato de construirlo. Y creo que a instancias de eso, la vida después me fue llevando desde el punto de vista profesional en ese proceso de no solo esperar las oportunidades, sino buscarlas. Y fue a instancias tuyas que decidimos abrir. Cuando yo te fui a decir que me iba, me dijiste, aguanta un poquito que nos vamos juntos. Yo creo que fue una decisión valiente. Parece guionado, no está guionado. No está guionado. No. Pero viene bien. No, porque con Claudio fue imposible. Le invité a almorzar, pagaba yo y no fue. Me canceló en el último minuto. Pero sabes que la memoria nos va a ayudar y nosotros tenemos que venir a contar la verdad. Y ese punto yo creo que es un punto importante. Y no me quedo con la poesía del reloj, que va a aparecer acá de la mano del poeta varias veces en la noche, sino con un asunto ético. Claudio dijo, esto no es cierto, era, lo recuerdo perfecto, una promoción que tenía un cupón sobre la próxima compra con un cálculo que no era real. Y cuando Claudio se dio cuenta que el cliente era consciente de eso, no fue parte del partido y fue una decisión ética que, bueno, era soltero, no tenía 4 hijos como tiene ahora, la pudo tomar. Pero yo hoy encontré un mail
por ejemplo, algo tengo que llevar. Y vean cómo que a veces, claro, está. Digo, nunca escriban algo, siempre podemos empezar con alguna lección aprendida, nunca escriban algo que alguien vaya a leer en público. Yo le pedía a Claudio, un día dije, mira Claudio, cuando yo me muera seguramente vos vas a querer escribir algo, vos me encanta escribir muy bien. Digo, ¿sabes lo que? Me gustaría chequearlo antes, vos podés escribir, y el tipo me escribió este mail, es enorme, que yo lo leo de vez en cuando porque habla bien de mí, entonces me hace muy bien, la verdad, digo, ahí digo, qué genio que es Claudio. Digo. Eso es como a ver el muerto para ver su propio... No, pero realmente es muy emocionante, porque además cuando le dije, estoy leyendo lo que va a escribir este tipo, yo no estoy muerto, o sea, pues fue una buena oportunidad, además no le di briefing, le dije, mirá, nos conocemos, vos mandate, hay una cosa sola que decir que puso acá porque me ayudó a reflexionar, que dice que yo me copio a mí mismo, eso me gustó, después lo vamos a seguir hablando en otro boliche, no en este. Pero recién hablamos de la ética, y él me dice que me reconoce una cantidad de cosas, y por ahí dice que no es necesario que yo sea un buen catador, cosa que soy, y al final me manda algunos puntos extras. Me dice, decime qué querés que saque, decime qué querés que agregue, decime dónde querés más énfasis y dónde menos, decime querés que me importa que sos un buen catador y entonces lo pongo. Bueno, o sea, el tipo no tiene la misma ética, ahora dice, cambió. Pero bueno, fue una época donde pasaban ese tipo de cosas, pero los aprendizajes son sobre las cosas buenas y sobre las cosas malas. Yo en mi carrera armé como 2 columnas para simplificar lo que son funciona y no funciona, y nuestra tarea en Capurro no funcionaba más y decidimos irnos. Sin embargo, antes de irnos hicimos algunas campañas, y yo recordaba una que no la tengo guardada, por suerte la mayoría no la guardé porque hicimos cosas muy feas también, que no aparezcan, pero fue un comercial que tuvo su cuarto de hora, que fue una campaña para Dunbar, para un campeonato de Fue el lanzamiento de Dunbar. Campeonato de truco. Con Víctor Hugo Morales que aparecía, pero en realidad fue un comercial que fue filmado enteramente en un canal, fue en Canal 4, porque antes los comerciales se filmaban en los canales. Fue un comercial dificilísimo, porque era un comercial construido en décimas, como si fuera una especie de payada, y eran gente, se había hecho una coreografía, que eran las cartas, y era toda una partida de truco, ¿no? Hecho por un ballet. Un disparate atómico, una cosa imposible, que cuando eran las 3 de la mañana estábamos metidos en el canal preguntándonos qué hacer, y lo único que nos inspiraba era la bailarina. Que hubo un resultado muy gracioso con eso, que fue que un día aparece una foto de ese rodaje arriba de mi escritorio, y estaba yo parado, y a 25 metros esta bailarina, y una mano anónima había dibujado una línea entre mis ojos y los ojos de ella, ¿no? Como si efectivamente hubiera sucedido. No me costó descubrir quién era, porque en realidad a poca distancia mía estaba Álvaro hincado y haciendo así, ¿no? Que era, soy yo el que estoy dirigiendo el comercial, porque además en ese momento vos hacías producción, y él insiste que lo dirigió él, yo digo que lo dirigí yo. No, bueno, lo dirigí yo. Alguien del canal dirá que lo dirigió él. Me da mucha vergüenza porque está Fabio Baruti acá, pero la verdad que lo dirigí. Lo más interesante que tuvo esa campaña es que fue el lanzamiento de Dunbar, que fue un whisky para el cual yo trabajé volví a trabajar hasta hace poco tiempo. Y ese campeonato de truco está marcado a fuego dentro de la empresa. Fue un campeonato fantástico y tuvo un resultado brutal, aunque no hubiera tenido el resultado, aquella línea que hiciste entre los ojos de la bailarina y yo, que era parte de mi fantasía. Está bien. Y yo creo que esa fue una de las cosas interesantes que hicimos en Capurro, pero para mí fue una de las primeras experiencias con Claudio. Yo creo que lo que escribiste en ese momento fue una milonga que la cantó, una milonga que cantó Noelia,
A mí me impactó que un redactor pudiera escribir una milonga y que eso saliera bien. Y yo creo que Era un partido de truco un partido de truco, o sea, un ballet completo más que una bailarina. Hay una que te gustaba, pero un ballet completo. Y discúlpame, que no, que de esas cosas, de ahí yo saco algo importante, que es que las cosas son posibles. Porque vos arrancaste hablando de algo que decís, bro, qué cosas de nuestra experiencia, para que esto no sea un trámite nostálgico de algunos de ustedes que por ahí se sienten ajenos a una historia que nos es personal. Y creo que ahí hay un acto de gran envergadura, que es: las cosas son posibles, pero no como un acto de voluntarismo, sino como el resultado del trabajo. Y voy a esto: si fuimos capaces de filmar en un canal en el año 89 o 90, sí, un poco antes me parece, no antes, bueno, no importa. Ahí empezamos como los viejos, a discutir la fecha, no lo vamos a hacer. Que si fuimos capaces realmente de hacer eso en un canal con todas las dificultades, con un esfuerzo monumental del equipo y todo, pero fuimos capaces de hacer eso, yo creo que la enseñanza final es que era posible, ¿no? Y que eso nos fue útil en realidad a lo largo de nuestra carrera. No tener esa cosa de: con esto se puede, con esto se puede, con esto otro se puede. Siempre con la conciencia de los límites, que es lo que en definitiva te permite hacer las cosas bien o mal. Pero me parece que ahí hubo... Pero empujando los límites, ¿no? Sí. Empujándolos, y yo creo que más todavía cuando sí tomamos la decisión de poner nuestra propia agencia, que seguramente el momento que vivíamos en Capurro era muy complicado, pues fue una decisión muy arriesgada, muy valiente, un poco irresponsable. Nosotros alquilamos una casa, nos salía $730 por mes, y comenzamos con nuestro capital de inversión fue de $1000 total, o sea que no teníamos para pagar el segundo mes de alquiler, tenemos que generar un flujo el primer mes para poder pagar el segundo mes, o sea que desde el primer día nos matamos trabajando. Y a mí me gustaría hacer una síntesis de la agencia y después podemos dar algunos detalles. Fue una agencia que duró solamente 8 meses porque nos compró, o nos fusionamos con Grey, que ese capítulo ahora se los contamos. Fue una agencia que en 8 meses, me acuerdo que en el Desachate en ese momento se daban 15 valeros y en 15 premios ganamos 8. Ganamos más de la mitad y teníamos 8 meses de vida. Era más fácil, muchachos. Éramos 4, arrancamos 4 personas. El padre de Fernanda y la madre de Fernanda fueron nuestros contadores voluntarios y nos enseñaron algunas cosas que nosotros no sabíamos, qué es pagar un impuesto, cómo se liquida. Y ya yo tuve algunos aprendizajes en ese momento que me acompañan hasta el día de hoy. Por ejemplo, Fernando me dijo: vos tenés que tener una línea de sobregiro y no usarla nunca. Bueno, esos consejos, el respeto hacia la parte fiscal, fueron consejos que yo me los anoté y yo sentía que en ese momento no me podía equivocar, y como lo que hicimos funcionó, me siguió acompañando después. Pero tuvimos una cartera de clientes ganado rápidamente. La agencia tenía 3 meses y llegamos a tener 6 campañas de televisión de diferentes clientes en el aire. Rodábamos con varias productoras, con las mejores de la época. En 2 oportunidades nos quisieron comprar la agencia. ¿Sí? Más de 2 oportunidades. ¿No me contaste alguna? ¿Por qué no la vendimos? No, te conté, y en una yo empecé a decir: sí, capaz que es posible. ¿Cuánto te ofrecías? No, pero estabas vos al lado. Me llevaste para la cocina y me dice: vení, Claudio, un segundito. Y salí y me dice: ¿pero qué querés vender? Y yo te dije: vos, el hombre está necesitando que le digamos que es posible. Vamos a decirle que es posible, después le decimos que no. Cierto, nos quisieron comprar 3 veces. Yo creo que esa no fue muy seria, pero nos querían comprar. No, también cuenta. Tuvo un atractivo interesante, y yo ahí aprendí a trabajar contigo en cosas que... Suena bolero eso, contigo aprendí. Yo la cosa de entrevista, o sea... yo recuerdo un aviso, el primer aviso de la agencia. Éramos una agencia de equipo, importador de Frigidaire y de Electrolux. Habíamos hecho
un aviso para Frigidaire, que era una foto del refrigerador inclinado, que parecía un iceberg, y Claudio lo había titulado La punta del iceberg, y decía todo lo que había abajo del Frigidaire, con un copy que era una joya, que se los puedo decir de memoria. Y ahí una de las cosas que aprendí, capaz que me equivoco, pero Claudio, que es un creativo que nunca le gustó el sale con fritas, sí sale con fritas por velocidad, pero igual tiene que ser bueno. Vos me insistías con este es nuestro primer aviso. Y a partir de ahí, cada vez que hay una agencia nueva, yo miro su primer aviso. Y me animo a pronosticar el futuro creativo de una agencia viendo su primer aviso. Y puedo ser muy injusto. Pero no sé, porque creo que es una preocupación. Es la primera vez. Que en realidad sí, la primera vez que vas a aparecer, mira, eso es importantísimo. Porque es tu primer estado público. ¿No? Si es la primera foto, de qué color tenés los ojos, cómo sos, cuáles son tus características genéticas. El primer aviso de una agencia manda y está bien y pronostica. Y yo creo que el primer aviso de una agencia que se precie necesariamente tiene que ser un aviso creativo. Necesariamente tiene que ser. Y si el cliente no te está dando, tenés que buscar la forma de que tu primer estado público diga quién sos. A mí me gustaría, Álvaro, agregar, y eso está bueno, porque ese es un dato fundamental. Me gustaría agregar un hecho anecdótico. Porque a toda esa situación de lo que era nuestro capital de giro, de las personas que no teníamos un mueble en la agencia. Y en un momento... Estábamos sentados en una escalera. Trabajamos sentados en una escalera, la casa estaba barra, pero habíamos metido todo lo que teníamos ahí. Y pasó una cosa muy graciosa, que es, al mes de estar ahí, nos llega de DHL, que venía y que estaba buscando una agencia y que al mismo tiempo venía con una agencia internacional que era Saatchi, que con mucha dignidad la publicidad nos la ganó el amigo Gabriel, que está ya sentado en ese momento, porque vino y nosotros no teníamos nada, y decíamos, bueno, tenemos que hacer. Entonces, mientras yo me ponía a hacer una campaña para DHL, Miguel Olivencia no facilitó los muebles de su casa porque la gente iba a venir. Entonces trajimos una mesa de vidrio, trajimos un sillón, trajimos una silla, es decir, desvalijamos la casa de Miguel Olivencia. Pero el resultado de esto, que fue espectacular, es que presentamos una campaña, yo estaba convencido que estaba buena, y estaba muy buena la campaña. Estaba muy buena. Pero cuando subimos, mostramos la agencia, y el brasilero, cuando venimos bajando la escalera, me dice, ustedes, por ahí le contábamos que éramos nuevos, dice, ustedes, ¿no habrán hecho como Saatchi? No sé qué hizo Saatchi. Cuando lo fue a ver el primer cliente, él tenía un galpón donde tenía la agencia, pero no tenía ningún mueble porque recién la había abierto y pidió todos los muebles prestados. Y yo quedé duro porque en realidad le digo, no, estos son típicos muebles de agencia, pobre Miguel. Bueno, pero digo, es una muestra más del esfuerzo que había que hacer. Ahí capaz que jugamos un partido fuera de momento, no estábamos jugando por ahí por un socio internacional. En realidad era una cuenta asociada a ese otro negocio. Y digo, en un momento en el que en el país las cosas no andaban ni muy bien ni muy mal, no había nada especial, nosotros tomamos la decisión basados en que nunca es el mejor momento, en un momento hay que hacerlo. Yo creo que la realidad nos mandó a la cancha, yo con un poco más de compromiso que Claudio me recordaba siempre, me daba la oportunidad de arrepentirme, porque yo tenía 2 hijas chicas y él era soltero, ya estaba con Laura, había blanqueado. Yo cuando Claudio empezó a trabajar con Laura, y en realidad nos contamos muchas cosas toda la vida, muchas que no vamos a poder contar delante de esta cantidad de gente, pero nos contamos los secretos como se cuentan los buenos amigos,
Le dije, sí, Claudio, ¿estás saliendo con Laura? Acá te jodas. Me dijo, no, boludo, es mi hermana. Laura es mi hermana. 4 hijos. Con la hermana. Era una forma de conocernos, ¿no? Descubriste que también podía ser mentiroso. Pero bueno, digo, no tener para pagar el segundo mes de alquiler, no tener, tener esa presión, nos podría haber llevado a que ese primer aviso estuviera más movido desde las necesidades económicas que desde las necesidades de la creatividad. Yo creo que inteligentemente lo que hizo Claudio fue, si lo que tenemos es necesidades económicas, tenemos que mandar la señal de la creatividad desde el minuto 1, y así lo hicimos. Entonces fue una agencia que ganó muchas cuentas rápidamente, ganó las licitaciones que se presentó, casi todas. Gabriel se llevó DHL, sí, DHL nos había visitado creo que a varias agencias, ¿no? Y que una alineación internacional, digamos así. Claro. Era Sachi sí o sí. Claro, venía con Sachi. O sea, era más atractivo que una cuenta, ¿no? Era una cuenta y una agencia, y una marca. Y bueno, fue un equipo chico que hizo muchas cosas en un periodo corto de tiempo, y apareció una oferta como mucho más formal, que fue la de Pancho Bernaza, que creo que dentro de 2 jueves va a estar sentado aquí. Pancho también es amigo nuestro hasta el día de hoy, o sea que cualquier disparate que digamos esta noche, todas que estamos hablando de un buen amigo, sí. Y un gran seductor. Yo cuando empecé a trabajar en publicidad quedé impactado rápidamente por la publicidad de Grey. O sea, yo siempre, desde muy chico, leí los diarios todos los días, y yo veía la publicidad de Grey y dije, bueno, si puedo trabajar en esto, tengo que empezar a mirar y a buscar referencias, y el referente para mí era Grey, y después Pancho. Me hice un fanático, yo quería ser cadete en Grey. Y un día la agencia de la cual yo quería ser cadete nos propone que seamos socios, y nos invita a entrar con acciones, y Claudio capaz que quiere contar esa parte. En realidad fue una situación muy divertida, porque los dos consideramos que a Pancho no le podíamos decir que no. Los dos teníamos ese respeto por esa agencia. Uno busca sus referencias cuando empieza a trabajar y quiere saber dónde está un momento buenísimo de Grey, además, porque en ese momento estaba Ellery, y Ellery, que fue un grande, que hizo piezas muy importantes de la publicidad uruguaya. Entonces mirábamos la agencia con mucha fascinación, que está bueno, ¿no? Eso es otra cosa que es que uno nunca puede privarse de la capacidad de admirar. Uno puede sentir en el pecho esa cosa entre maravillosa y terrible de estar viendo algo y decir, ¿por qué no lo hice yo? ¿No? Que es una envidia, qué bueno que está esto. Esa sensación en el pecho a uno le indica que hubo otro que hizo las cosas mejor que uno. Y está bien, forma parte de la individualidad profesional y del trabajo, pero hay un momento en que eso uno lo tiene que empezar a admirar, porque es la posibilidad de crecimiento. Y nosotros admirábamos mucho a Grey, admirábamos otras agencias también, pero Grey y Pancho eran una cosa. Y Pancho nos invitó a comer y nos llevó al Forte de Macal, en el Parque Rodó, abajo. Pidió un vino, pidió 2 vinos, las cosas que podemos hacer juntos. Y era Pancho, yo qué sé. Un encantador de serpientes. Nos dijo en un momento, muchachos, yo tengo intereses en las Cigales, soy socio de las Cigales, mi socio me está pidiendo que le dedique más tiempo a las Cigales, yo tengo que retirarme de la agencia. O sea, Pancho nos está diciendo, los necesito. Claro. Tremendo. Ustedes necesitan un socio internacional y yo lo necesito a ustedes. Esto es un ganar-ganar. Entonces, con Álvaro lo escuchamos, habíamos hecho compromiso que no vamos a decir ni sí ni no, y que además era no. Tanto es así
que salimos del Fort Pancho, volvemos a hablar y salimos en el mismo tono que terminamos con todos los encuentros en los cuales nos querían comprar. Cuando salimos por la Rambla y vamos a doblar, Álvaro por Sosa y yo venía acá, paramos los autos, nos miramos y nos hicimos así con el dedo, con una convicción total. Eso fue esa noche. Al día siguiente, que era curioso, ¿no? Porque hablábamos con Álvaro, yo nunca trabajé en mi vida como trabajé esos 8 meses. Y Álvaro me decía que tampoco. Fueron 8 meses que realmente dormíamos en la agencia, nos levantábamos. Fue una estampida, fue un desboque de trabajo, fue una cosa infernal. Al otro día nos juntamos y como que empezamos y dijimos, bueno, es Pancho, sí, no, sí. Entonces resolvimos una estrategia fantástica. ¿Cómo correspondía? Álvaro iba a hablar de dinero y yo iba a hablar del nombre. Porque nosotros en 8 meses habíamos hecho una agencia. Y esa agencia tenía nombre y era una agencia que estaba facturando, que estaba arriba, que ganaba premios, ganaba en el FIAB, ganaba acá, ganaba allá. ¿No? Y Pancho tenía una agencia, pero que se le llovía. Esa era la realidad. Cuando llegamos tenía palanganas puestas en el apartamento ahí en Andes. Digo, ¿es esto? Se le llovía a Pancho en la agencia, porque no daba bola, porque decía que a la cigala. Entonces, sí, yo qué sé, estaba bueno. Entonces empezamos a hablar, que sí, que montamos la estrategia, y nos salió muy bien. Álvaro no logró todo lo que nos propusimos, yo sí. Es así. Es así. Porque la agencia, creo que no, porque nosotros queríamos que se llamara Diciembre Grey y terminó siendo Grey Diciembre. Pero logramos colocarle a Pancho que es un dialéctico, que es un imposible, porque no tenés forma de discutir con él, logramos meter eso. Y con el tema del dinero y las acciones salimos bastante bien, pero el problema fue que nosotros lo que llevamos a esa agencia fue un entusiasmo. Fueron las mismas ganas que teníamos con Diciembre. Y cometimos el peor error de nuestras vidas, que fue reentusiasmar a Pancho. Vino la secretaria de Pancho y dijo, muchachos, le voy a decir una cosa, Pancho está viniendo más temprano que nunca, no se va más de acá. Él se estaba aburriendo en la agencia, ahora se está divirtiendo, la está pasando bárbaro, y fue así. Empezó a trabajar más. Y empezó a trabajar más, sí. Hicimos una agencia realmente fantástica, trabajamos con Jorge estaba con Herer y estaba con Juan Miguel Herrera haciendo creatividad, Rodolfo en arte, Claudio que había ido con nosotros, Claudio Basile, en fin, habíamos montado una cosa espectacular ahí adentro y que disfrutábamos. Hicimos en ese año cosas maravillosas, como fue La Última Tarjeta, que fue un trabajo que él hizo con Alberto. ¿Se fue Fabio? ¿Dónde estás? Ah, está filmando. Que se hicieron trabajos para Credisol, buenísimos, para Harrington, es decir, realmente aquello fue una ebullición brutal. Hasta que llegó el día en que, porque el pacto estaba hecho, ¿no? La dirección creativa era de Heller y mía. Álvaro iba a manejar los negocios, todos los aspectos de las cuentas, de la dirección de cuentas. Pero un día Pancho, con tanto entusiasmo, se le ocurrió venir a decirme que un guión no le gustaba. Bueno, pues esas cosas se conversan, porque nosotros aprendimos, ¿no?, esa falsa dicotomía, creativo cuenta, creativo, que es otro tema con el cual, con Álvaro, no es un tema menor, ¿no? Yo creo que Álvaro y yo en nuestros episodios de trabajo conjunto fuimos una dupla, y que lo exitoso fue el resultado de esa dupla, ¿no? Ejecutivo de cuenta y director creativo. Y me dijo, y la segunda vez, a la tercera vez que me dijo de un guión que no le parecía, le dije, Pancho, ya está. Y una vez más el reloj del cual no querés que hable, que es... No, ese reloj funciona. Yo había ido a esa agencia con el sueño de ser socio de Pancho, con el sueño de tener un socio internacional, y con la tranquilidad de seguir con Claudio, que era mi amigo, que yo lo admiraba desde Capurro, que lo vi más a fondo y con todo en diciembre, trabajando con una presión grandísima y obteniendo un resultado de primera. Y después en Grey
se hicieron cosas maravillosas, de la misma manera que recuerdo 8 premios en 15 en el Desachate ese mismo año, porque duramos muy poco, jugamos a Campana de Oro y con las agencias fusionadas tuvimos 9 premios en 16, o sea, estaba robado, realmente había una concentración de creativos. Yo creo que era un gran momento de Viceversa, excepto ese año que... y de Ginkgo también, ¿cierto? Digo, en general, la agencia donde está Claudio es la agencia que le va bien en creatividad si ustedes analizan la historia de los últimos 30 años. Porque inclusive a Capurro, que era una mala agencia, le fue bien cuando estaba Claudio. En un momento estábamos saltando tanto de lugar que los premios los recibía otro, ¿no? Porque Claudio escribía en Capurro, pues nos íbamos para fundar diciembre y no íbamos a buscar nuestros premios. Pero en diciembre, en Grey, perdón, yo emocionalmente estaba en un periodo complicado, me dio trabajo la nueva sociedad. Sentía la protección de Claudio, que seguía en un momento creativo excelente. La cantidad de campañas que salían por semana, el nivel de productividad. Recuerdo un día que estábamos hablando con Claudio y me dice, tengo que sacar una campaña de radio para Canyon Cup para mañana. Y se fue. Y yo dije, está bravo, no es de los productos fáciles. Solo podría decir, eran 4 menciones, las 4 se las podría decir de memoria. Les digo una para que vean por el lado donde se fue Claudio. Había una que contaba una anécdota de un grupo de amigos en julio del 69 mirando el alunizaje, y cuando Armstrong puso un pie en la luna, gritaron bien Armstrong como si fuera un gol, y la copita de caña que estaba en la mesa casi se cae. Entonces digo, ¿cómo el tipo metió a Armstrong a la luna, al alunizaje, y a la caña en Cap? Dije, bueno, él lo puede hacer cualquier cosa, y lo mostró una cantidad de veces más. Sin embargo, cuando él empieza a tener esos problemas con Pancho, se dio, acá podemos hablar del reloj y de una sincronización de relojes, porque Claudio dice, me voy. Entonces digo, pero ¿qué hacemos? ¿Nos volvemos solo de nuevo? No, me voy a Piriápolis a pescar, no sé. Dijo cualquier disparate, y en esos días me llamó Gabriel Román y me invitó a ser su socio, y bueno, ahí por eso digo que estaban sincronizados los relojes. Yo no me quería ir no me quería quedar en Grey sin Claudio, como dijo Claudio, y Gabriel en ese momento tenía una agencia muy buena también, y la invitación me pareció buena, y fuimos socios durante un año, que fue el año 1994, así nos ponemos todos en el mismo año. Entonces yo creo que como previa de la noche de la nostalgia... La estamos durmiendo, sí. Pero la estamos durmiendo contando... Bueno, pero como esto quedó que iba a ser una charla entre nosotros, ¿no? Yo creo que esto es esa cosa de Discovery Channel, de cómo funcionan las cosas. Bueno, así funcionan las cosas. Pues, ¿y cómo se te la regalaron? ¿La agencia la encontraste tirada? ¿Cómo fue? Bueno, esta es la historia oficial, que para muchos es la tercera parte que yo decía que ya saben, para otros de repente no, pero... Bueno. No, yo creo que daría más allá de los hechos. Me parece que la importancia de todo esto es, digo, que, a ver, hay charlas. Yo una vez tuve una experiencia bastante terrible en Panamá, fui a dar una charla y hablé de los exhibicionistas y los pensantes, nadie entendió nada, la mitad de la charla no tenía cómo remontarla, fue una cosa espantosa. Pero hay una cosa en las charlas que a mí me agota un poco y que no quisiera repetirla, que es el tema de la exhibición. Es decir, yo trabajé y muestro, y por ahí descuelgo un concepto que se me ocurrió, entonces lo bajo. Digo, en este caso, el yo que naturalmente está presente y la exhibición que está presente, lo que busca es que haya después de esto algo para tomar de un proceso que iniciamos con Álvaro, y que yo creo que hay otra cosa muy importante, que es lo más inteligente que hicieron McCartney y Lennon es que nunca se volvieron a juntar. Pavada de comparación te metí, Álvaro, Andá llevando.
Pero si el resto se equivocaron, el PPR, el Braulio se equivocaron, el Simon y Garfunkel se equivocaron, ¿no? No, pero te quiero decir, creo que nosotros tomamos un proceso que fue un proceso de profundísimo aprendizaje y que nace en esas charlas en el balcón, donde nos preguntamos por nuestra vida, y yo creo que no nos equivocamos. La pregunta que no me respondiste, que fuimos unos chotos, que así arrancó esta primera parte, yo tengo mi interpretación del asunto. Yo creo que fuimos unos chotos por dejarnos seducir por Pancho, no por no seguir juntos en el proyecto de diciembre. No sé si es claro, es decir, es mi interpretación del asunto, porque tampoco vamos a responsabilizar pobre Pancho. Somos muy amigos con Pancho, aclaro, porque estamos hablando, además a él le gusta que hablemos de él. Y cada vez que se entera que hablamos de él pide más y más y más. Sí, va a estar acá y no va a hablar de nosotros. Pero creo que es eso, y que también forma parte de un aprendizaje. Yo digo, no creo en el destino, creo en las cosas que se van forjando, creo que las cosas que se pelean y que se luchan y que pero que sí estaba asignado tal vez, nos salteamos en aquellas conversaciones de balcón previo a la sociedad, de que en algún punto íbamos a aprendernos nosotros para después seguir emprendiendo vuelos por otro lado. Porque yo aprendí mucho del rol del Ejecutivo de Cuentas en una agencia de publicidad. Aprendí mucho durante todo ese periodo realmente de la complementación. Aprendí que la verdadera dupla en una agencia, en un marco de pensamiento, está dado por el Ejecutivo de Cuentas, más allá de que se definan otros roles, más allá de que la evolución tecnológica hoy plantee nuevos desafíos. Creo que las agencias de publicidad se sostienen en dos cosas, ¿no? Que son la creatividad y que son el atendimiento, que son el negocio, y que en realidad esto es lo que puede volver exitosos los proyectos, y eso lo aprendí contigo. Ahora nos peleamos un poco porque son demasiadas flores, pero vos me tiraste unas cuantas. Yo menciona Radio Memoria. Bueno, yo voy a encontrar alguna para tirarte. Fueras Machado. No, pero que la verdad, es decir, ese proceso de aprendizaje fue diciembre, ese proceso de aprendizaje fue Grey diciembre, lugares donde yo contaba, yo quiero decir de Álvaro algo que es importante. Álvaro tiene una memoria de elefante, y yo tuve que soportar que el tipo me dijera, por ejemplo, a las 4:30 de la mañana, esto lo vi en una campaña de, de Corte Inglés de España del año 83. Hacer otra cosa, es decir, esto lo vi, esto es FIAP 86, salió. Bueno, es una monstruosidad trabajar con alguien así. Yo intentaba explicarle siempre que una idea nueva es el encuentro de algunas ideas viejas, ¿no? Pero nunca me lo llevaste. Entonces, no, que esta cosa de tener una persona que fuera capaz de mantener, que fuera capaz, porque su responsabilidad no solamente estuvo en el proceso y en el atendimiento del negocio, sino que realmente Álvaro es muy activo en los procesos creativos, y su historia personal como profesional dice que siempre en su agencia hubo excelentes creativos, porque entendió el centro del negocio y entendió que si una agencia no tiene el valor agregado de la creatividad entendido como el proceso de emoción que podemos darles a las marcas, porque si no le damos eso no tenemos nada para dar, no hay negocio. Y eso es lo que ha construido, después le ha permitido construir los desarrollos que ha tenido. Entonces, creo que ahí radica la complementación. Los dos, en el fondo, lo que somos publicitarios. Creo que sí, y para cerrar el capítulo de diciembre, que fue tan importante para nosotros, y hicimos aprendizajes que queríamos compartir, y que tampoco había muchos secretos, ¿no? Uno de los secretos era bastante obvio, que nos matamos laburando y hasta durmiendo en la agencia, pero tuvo un final más o menos feliz, porque a los 8 meses cerramos el balance y habíamos ganado $30.000,
repartimos entre la gente. Pasaba una cosa genial. Yo ya me había ido, hacía 5 meses que estaba no sé en dónde, me llamaba Álvaro, Claudio, hay un cheque, pagó fulano, fue fantástico. Ahí pensé que se podía vivir sin laburar. Pero Álvaro, en un momento se terminaron los cheques y bueno, tuve que volver a trabajar. Fuimos buenos socios, en esa época nos ayudaron buenos amigos que están hoy presentes, como la gente del país, que necesitábamos un crédito, la gente de Metrópolis también enseguida, Andy vino a preguntar cómo podía ayudar. Nos trajo una cafetera. ¿Una cafetera? Sí. Siempre acá nos trajo Andy. Sí, una cafetera. Lo recuerdo perfecto. Muchas gracias, en ese momento era todo muy importante y bueno, yo creo que ahí nos podemos transportar a cómo están las cosas hoy y cómo estamos viendo el negocio hoy. Claudio decía de mi visión sobre la creatividad como eje del negocio. Sí, pero además a mí me gusta la creatividad. Que no sea creativo no quiere decir que no me gusta la creatividad. Lo que más me gusta en la agencia es la creatividad. ¿Tiraste algún título alguna vez? No muy bueno, pero tiraste cantidad. Y sigo tirando. Lo que pasa es que no me ponen las fichas. Yo te robaba dos, creo. No me ponen las fichas. Todos podemos tirar ideas. Una buena agencia necesita de un gran equipo creativo. Y hoy la creatividad uruguaya está empezando a mostrar resultados internacionales, trayendo premios de Cannes, que era una cosa, hace muchísimos años el Fido Zuria me dijo, ahora voy por la premiación internacional. Yo dije, este tipo está loco. Y bueno, de a poco las agencias empezaron a mostrar que sí se podía. Y yo creo que hoy, y así pasamos del todo al día de hoy y a compartir la visión que tenemos sobre el negocio, que estamos en un momento de cambio importante, que hay veces que se confunde esto con un cambio del modelo de negocios de las agencias. Es un cambio del 100% de los modelos de negocios. Todos los negocios cambiaron, nada quedó en su lugar. Mucho de lo que dijimos hoy no sirve para nada porque la experiencia tiene un valor relativo a partir de cómo cambiaron las cosas. Esto es una buena oportunidad para los más jóvenes, porque yo puedo decir que tengo 30 años de experiencia en publicidad, pero no tengo 30 años de experiencia en Internet. Sí tengo tal vez 20 de experiencia en Internet. Entonces, yo creo que los cambios son tan grandes que esto nos empareja a todos y se dan las oportunidades más compartidas y donde la creatividad tiene el valor de siempre, donde mi parecer es que Uruguay lo está haciendo bien, pero viendo la publicidad y viendo a los creativos, yo creo que hay espacio para hacerlo todavía mejor. Creo que el problema más grande que tenga la publicidad en este momento en términos del producto que entregamos es la planificación estratégica, porque tenemos un agujero tremendo ahí, que si hay gente joven en la sala y estudiantes, hay una oportunidad. No todos los que trabajamos en publicidad tenemos que ser creativos. Yo fui muchos años docente, 14 años docente, y en los grupos el 95% de la clase quería ser creativo, y la verdad que no todos tienen condiciones. Y no tener condiciones para ser creativo no quiere decir que no se puede trabajar en publicidad, no se puede trabajar en creatividad. Para empezar, para mí, parte de ser un buen creativo es ser un gran redactor, y hay pocos grandes redactores. Entonces, nada, para empezar por un lado, yo veo ahí una zona problemática que hay que trabajar. Yo creo que esto, a ver si funciona, por lo menos este micrófono, pero no, ¿sí? Funciona. Sí, yo creo que hoy estamos asistiendo, en primer lugar, cuando vos decís, bueno, cambiaron todos los modelos, yo creo que cambiaron los modelos, pero además estamos asistiendo a un proceso tremendamente revolucionario, removedor. Yo creo que las historias se construyen por sociedades que se establecen, ¿no? Sociedades que son a corto plazo, a largo plazo, a mediano plazo. Yo hace poco hablaba y decía, bueno, fueron capaces de establecer una sociedad, Roosevelt, Churchill, Stalin, ¿no? Cuando firman el Tratado de Yalta, una sociedad en la cual había un 1% de acuerdo, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa que es cuando yo digo, pero todas estas cosas que necesitan de confianza, ¿no? De confianza de los unos a los otros. Si habría habido confianza en ese 1%, que Churchill le dice a Stalin, dice, nosotros
en nuestra intimidad con Rubén le decimos tío José o tío no sé cuánto, y Stalin le responde, sí, lo sé porque mi servicio de información me lo han dicho ya hace 2 años, ¿no? Entonces, son todas sociedades de complementación que son las que en definitiva con objetivos a corto, a mediano o a largo plazo permiten que las cosas vayan evolucionando. Y hoy estamos asistiendo, más allá del fenómeno de las redes, más allá del fenómeno de las redes sociales, de Internet, estamos asistiendo a una cosa maravillosa, que es que por primera vez la sociedad de complementación del anunciante, la agencia y el consumidor está dividida en partes más o menos iguales. El consumidor tiene voz. Y eso genera un cambio feroz en lo que ha sido históricamente la dinámica más vertical, ¿no?, de la comunicación publicitaria. Hoy tienen voz. Hoy tienen voz y te obligan a ser cada vez mejores. No solamente a los publicitarios, que si hacemos cosas malas, nos van a escrachar, van a decir que no les gusta, o van a decir cualquier cosa. Es importante para los políticos, para los periodistas, para todos aquellos que tienen responsabilidades, ¿no? Y esa situación, para mí, genera un cambio a nivel del pensamiento de las agencias. Vos dijiste una vez, en una charla que yo hablaba del below the line o above the line, me dijiste, esa línea ya no existe. Y bueno, efectivamente, esa línea ya no existía. Hoy creo que no existe ninguna línea. Nada. Y en la medida que nosotros no tengamos claro que una agencia, en su aspecto más tradicional, no sea permeable a todo este tipo de novedad, es una agencia llamada de fracaso, ¿no? Eso por un lado, respecto a esta nueva realidad que estamos viendo, que es lo que a mí me interesa hoy. Para mí hablar de publicidad es hablar de poco, es hablar poco. Hoy hablamos de comunicación, para mí. Ya creo que me aburre hablar de publicidad. Si lo que más sexo me provoca, como siempre, es tener una buena idea, y si la pongo 30 segundos porque fui criado así y salió buena, es lo mejor que me puede pasar. Pero en realidad, hablar de eso solo me parece poco cuando en el mundo están pasando las cosas que están pasando a nivel de comunicación. Y por el otro lado, otro tema que tiene que ver, yo preferiría hablar de los profesionales y después hablar de los anunciantes, o hablar de los medios, o de lo que es. A mí no me gustaría que nadie trabajara lo que a mí me tocó trabajar. Mirá lo que te digo. No me gustaría, porque los procesos para un creativo de búsqueda son angustiantes, ¿no? Son procesos muy neuróticos. Si vos encontrás, estás feliz, si no encontrás, sufrís. Además encontrás y después te das cuenta, parece que fuera maravilloso, a los 5 minutos te das cuenta que es espantoso. Son procesos realmente desgastantes, neurotizantes. Y si vos estás toda una noche y pasaste otra noche, como nos ha tocado hacer, pero yo siento, y digamos que soy un hincha de las nuevas generaciones, porque aprendo mucho de ellas y porque necesariamente tengo que aprender, si no tengo que dejar la publicidad. Tengo la impresión de que los desafíos que se toman en la profesión es como que no son desafíos en serio. Es decir, yo no sé si son efectivamente publicitarios, si quieren ser publicitarios o no quieren ser publicitarios. Tuve una charla con un pibe fantástico en la agencia que se iba para Buenos Aires y le dije, pensá si querés ser publicitario. En el viaje que vas a tener en Buquebus como 3 horas, pensá si realmente querés ser publicitario. Me dice, no quiero ser, yo creo que piense, no importa. Volvió y me dijo, sí, quiero ser publicitario. Y le dije, bárbaro. ¿Cuántas veces te despertaste la semana pasada porque había una idea que no encontrabas y te pareció que la habías encontrado durmiendo? Ninguna. Y yo le dije, bueno, yo no quiero hacer la apología del sacrificio, pero ¿sabés qué? Si no te despertaste, estabas trabajando en esto, en esto, en esto. Ninguna de estas cosas salieron bien. Si no te despertaste, es que algo está fallando. Yo te pido que vuelvas a pensar si realmente tu destino es el destino de publicitario.
y insisto, no es la apología del creativo publicitario, no es la apología del sacrificio, es cuando uno está trabajando con una idea, está trabajando con un pedazo de hígado, con un pedazo de intestino, con un pedazo de pulmón que le pertenece, que es de uno por más que esté trabajando para una marca. ¿Me fui muy largo? No, más bárbaro. Está, dale. Pero vos sabés que dejá de terminar esto, ¿puedo? Voy a sentar. ¿Eh? Iba a decir que... No, porque dejá de terminar esto. Es imposible. No, que lo que digo es que vos vas, cuando vas a mostrar una idea, vas a mostrar un pedazo de vos. Y si no es así, no es buena la idea. Si vos no sentís que le estás mostrando un cacho de intestino tuyo y le estás diciendo, mirá qué lindo que es, no está bien. No está bien. Y esas cosas cuestan. Esas cosas tienen un peso tremendo en la vida de un creativo publicitario. Y insisto, no es la apología del sacrificio porque es bellísimo hacerlo. Hemos tenido suerte, elegimos la publicidad. Hemos tenido suerte quienes elegimos la creatividad. Todos los días estamos trabajando con cosas distintas. Ahora, hemos tenido suerte si lo hemos entendido. Si no lo entendimos, no. Yo creo que Claudio cuenta esto desde el esfuerzo de la persona que lo hizo. Para mí, entre el que lo dijo y el que lo hizo hay una diferencia abismal. No le doy pelota al que lo dijo y sí y todo al que lo hizo. Claudio, le voy a contar un par de cosas rápidas sobre lo que él está diciendo y cómo es así. Un día, tipo 3 de la mañana, me viene a contar una idea para lo que estábamos trabajando y evidentemente era la idea. Yo estaba muy cansado porque veníamos de muchos días así. Le digo, Claudio, entonces terminamos. Y Claudio dijo, no, entonces empezamos. Él, cuando encontró la idea, sintió que tenía un lugar de donde empezar a trabajar. Bueno, hay veces que algunos creativos sienten que terminaron cuando encontraron la idea y acá un poco descubrimos uno de los secretos de Claudio, que es cuando encuentra la idea él siente que empezó. Y una vez me explicó en su desesperación, como ahora por ser gráfico, que dijo es un pedazo de intestino, y claro, que venga alguien y te pegue en un intestino que es tuyo, decir, loco, me está doliendo, es una parte de mi cuerpo, y por eso los creativos seguramente defienden así las ideas, porque sienten que le están pegando adentro de su cuerpo. Me decía, la angustia creativa, decía Claudio, es peor que la angustia financiera, porque el financiero sabe que los números no están, pero yo como creativo sé que la idea está, pero no la encuentro, entonces eso me produce mucha angustia. Sí, efectivamente eso sí. Y te pasa algo peor, que vos podés tener una idea brillante, pero sabés que en alguna parte del mundo alguien con un mismo tema, con un mismo producto, con una misma organoléptica del producto, tuvo una idea mejor que vos. ¿Será angustiante o no será angustiante? Es tremendo. Pero yo insisto con la parte bella de esto. Insisto con la parte bella. Y me parece que es una clave para encontrar el disfrute de esta profesión. El papá de Fernanda una vez vino a la agencia preocupado porque Álvaro y yo trabajamos mucho. ¿Te acordás? Y vino a decirnos, tómenlo tranquilo, van bien, ¿no? Era nuestro mentor. Tómenlo tranquilo, van bien, no se desesperen, los números están. Entonces yo le decía, pero es que me encanta. Y no era una cosa workaholic, porque no lo siento, es decir, porque los distintos aspectos de la vida me seducen tanto como puede seducir la publicidad. Pero en realidad el proceso de hallazgo no es como un acto de, no podemos hablar de minería porque es una mala palabra, pero no sé, ¿no? Esa búsqueda desesperada, ¿no? Hay como una cosa alquímica.
Y bueno, y saber que de 10 te salió ni siquiera una, ¿no? Te salió media. Siempre digo, cuando vos terminás, una vez Álvaro, que puede ser muy temperamental y irónico, agudo, lo he tenido que sufrir alguna vez, había una discusión, un desachate con un publicitario, y hablaba el otro publicitario, y Álvaro le dice, yo no estoy de acuerdo con eso, el otro dice no sé qué, el otro era creativo. Y Álvaro le dice, vos, mostrame el reel. Mostrame el reel era, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para hablar como estás hablando? Y todos los que estábamos ahí sabíamos que no había hecho nada. Pero decía muy bien, digo, es el tema de lo dijo y lo hizo, y a mí me parecía que estaba confundiendo un grupo de gente joven con un discurso que tal vez no tenía la autoridad para hacerlo, porque era un gran marco teórico sin el respaldo de un trabajo realizado. Entonces, digo, por eso creo que cuando Claudio habla de creatividad, habla con una espalda llena de premios, de horas de trabajo, de esfuerzo, y este esfuerzo que yo quiero personalmente trabajar menos y quiero que nuestros equipos trabajen cada vez menos. He hecho una cruzada con este tema, he tenido distintas ideas para que se trabaje menos, porque no hay por qué repetirlo. Además, hoy hay algunas facilidades para trabajar menos, pero yo recuerdo cuando el primer libro de publicidad que leí, apenas entré a trabajar en publicidad, leí Confesiones de un publicitario de David Ogilvy, y Ogilvy decía, piense muy bien si quiere trabajar en esto, y hablaba del esfuerzo. Yo dije, este tipo está exagerando, pues si esto es cierto, yo no sé si quiero trabajar en esto. Y era cierto, esta es una industria en la cual se trabaja muchas horas y hay que saberlo, porque además no queda claro dónde está la línea del terminé, porque vemos que cuando la idea aparece no necesariamente es el momento de irse a casa. Sí, yo me acuerdo una charla que un día con Carlos Pérez, entonces le estaba contando de un esfuerzo que hemos hecho monumental en la agencia hace 2 años de esto. Y me dice, pero eso es de los años 90, es noventista, me dice. ¿Lo qué le digo noventista? El esfuerzo. Claro, me está diciendo, ya está. Además los porteños, ¿no? Que son como muy de tendencias así, y a todo le ponen un nombre, todo tiene un título, todo tiene no, es muy noventista. Trabajar, no. Es decir, no como pero está un poco lo que dice Álvaro. Yo creo que también es un equilibrio, seguro que es un equilibrio. Lo decía recién, yo no creo que nadie que trabaje lo que he trabajado, pero no por sino simplemente porque no vale la pena. Y aquí me gustaría llegar a otro punto, que es el tema del vínculo con los anunciantes. Yo creo que los anunciantes son nuestro objeto de existencia, y muchas veces son nuestra excusa, ¿no? Muchas veces escudamos nuestros procesos de mala creatividad o nuestros procesos porque el cliente, y en realidad las mejores agencias son aquellas que pueden trabajar y elaborar junto con el cliente para llegar a buenas campañas y a buenas y a una buena comunicación. En estos procesos de relacionamiento, las agencias hay agencias y hay momentos que viven enojadas con los anunciantes. Se enojan, o nos enojamos. Este pelotudo, lo mismo que el cliente dice nosotros, ¿no? Pero es este pelotudo y que nos pide, y que no sé cuánto, y que no se da cuenta, y no sé qué. Entonces empiezan a atravesar a la agencia procesos de daño en cada uno de los actores que en realidad están trabajando para productos, que están intentando ponerle alma a las cosas, que están buscando emocionar con cosas que de por sí no emocionan. Y no es un estado favorable para el trabajo. Entonces,
al cliente hay que respetarlo y el cliente tiene su mirada sobre las cosas. Y lo más interesante sucede, ayer fueron los EFI y se entregaron ahí unos premios y había una cosa que estaba buena muchas veces, que uno notaba el vínculo entre la agencia y el cliente cuando se hablaba, ¿no? Y estaba bueno, ¿no? Uno que decía, somos amigos y somos no sé qué, hace no sé cuántos años que estamos juntos, que era parte de un discurso real, no de un discurso demagógico, que uno se daba cuenta que allí había un vínculo. Bueno, esos son los procesos exitosos. Pero ¿por qué lo asocio con el cliente? Porque uno viene sometido a situaciones en las cuales uno puede trabajar una semana y la noche final para llegar a una presentación que iba a ser a las 9 de la mañana y uno se quedó toda la noche despierta, se duchó, no sé qué, para ir al trabajo, y el cliente dijo, no, es a las 3 de la tarde. ¿De qué te reís vos? Si este es tu ejemplo, Dominique. Pero, entonces, esas situaciones van generando, van horadando un poco los vínculos, y uno tiene que estar preparado para eso. Tiene que estar preparado también en una realidad que ha cambiado desde los años 80, 90 hasta ahora, que es que el establecimiento de los headquarters en la ciudad de Buenos Aires o en Miami o en no sé dónde, y que uno tiene que, cuando trabaja para multinacionales, ir escalando con una idea que cuando llega a la persona que finalmente tiene la decisión, quedó el, no sé, pedacito de una palabra que estaba escrita en el guión, y que uno tiene que volver a hacerlo, y que tiene que volver a escribirlo, y que tiene que volver a remontar, o ir y defender, y son procesos de desgaste. Parece que estuviera hablando mal de esto, yo estoy hablando bien. Lo que quiero decir es que todo esto, para hacerlo bien, necesita tener todos los alertas necesarios para que las cosas prosperen de la mejor manera y que se pueda lograr la mejor publicidad posible. El producto que ofrecemos en su conjunto puede ser un producto caro. Hacemos un comercial de televisión que tiene el valor de un auto o de dos. Una campaña completa, con producción, con medios, puede salir $500.000, $1 millón, $300.000, cualquier cifra es una cifra importante, y el nivel de exigencia viene asociado, y el temor a equivocarse viene asociado. Yo me he propuesto un ejercicio durante años, y lo sigo haciendo, para entender mejor a los clientes, es ver cómo me comporto yo como cliente, porque yo también soy cliente. O sea, yo tengo mis clientes, pero yo soy cliente del país, por ejemplo, o soy cliente de donde compré el auto. Y veo que cuando nosotros somos clientes y somos empáticos, nos damos cuenta de que somos tan exigentes y somos tan meticulosos como los clientes son con nosotros, y vemos que no hay nada especial. Un día un creativo nuestro, Rafael Bartaburu, que ahora está director general creativo en General Republic en México, un gran creativo, entra a la agencia enojado, y le digo, Rafa, ¿qué te pasa? Y dice, no sabes lo que pasó, con una calentura, un día de verano, había 40 grados, salgo de casa y el aire acondicionado no funciona. Digo, pero no es esa la calentura. Lo llevo a cambiarle el gas del aire acondicionado y me lo tienen pronto para 6 de la tarde. ¿Y vos qué querías, Rafa? Y yo quería, tómese un café y se lo lleva. Y cuando viene un cliente con un briefing, vos le decís, tómese un café y se lleva la campaña. Entonces, ese ejercicio yo creo que es saludable, porque nosotros hay veces que no aceptamos exigencias que después hacemos. Yo creo que lo que hay que tasar es el tipo de exigencia. Hay veces que lo que sí siento es que la tenemos en el lugar equivocado. Digo, si tomamos el marketing como si midiera, no sé, 1 metro, necesitaría algo para graficarlo, y cada una de sus variables, precio, plaza, promoción, tuvieran un 25%, lo que en marketing deberíamos hablar de ese 100%, sino vamos a tomar el último 25%, que es el de la promoción, el de la publicidad. Y ahí adentro podemos dividirlo, si quieren, en 25 de 1 centímetro, donde está la promoción, el marketing directo, el marketing digital,
la estrategia de medios, la planificación estratégica, la creatividad, y allá hay una cosa que mide 1 centímetro, que es el diseño gráfico del folleto. Y ahí es donde, no sé por qué, o creo que ahora sí empecé a entender por qué, es donde le dedicamos el 90% del tiempo. El 90% de las discusiones que se dan en publicidad, en las que yo participo, en las que veo a nuestros equipos trabajar, son discusiones sobre asuntos irrelevantes. El color de fondo es irrelevante, la tipografía es irrelevante, solo no es irrelevante si está resuelto todo lo otro. Si decimos que esto mide 100 centímetros y tenemos la discusión adentro de 1 centímetro, estamos teniendo la discusión en el lugar donde no la debemos tener. Y pienso que a veces eso sucede porque es una discusión fácil. La discusión del diseño gráfico es la discusión del me gusta o no me gusta. Es la cosa más subjetiva que hay y más opinable que hay. Para hablar de estrategia hay que saber, para hablar de marketing hay que saber. Y probablemente en un equipo ninguna de las partes se siente cómodo hablando de cosas más complejas y canalizan la discusión en la parte más simple y relevante. Yo creo que ahí hay una zona de mejora, hay una oportunidad de mejora. Y fuera de eso, yo propongo tomar ese ejercicio de ver cómo somos nosotros cuando somos clientes. Y vamos a ver que nosotros somos exigentes, pedimos descuento, no nos gustan, después que pedimos descuento pedimos plazo, hacemos las mismas cosas de las que muchas veces nos quejamos. Yo creo que me llevó mucho tiempo ir llegando a esas conclusiones, pero o estoy envejeciendo o estoy madurando profesionalmente, pero creo que ahí es donde está el asunto. Nosotros hemos luchado por construir una agencia en la cual no nos pusieran el cartelito de los muchachos de la agencia. Nosotros no queremos ser los muchachos de la agencia, porque los muchachos de la agencia son los que traen el volante. Y yo creo que tenemos profesionales para entregar un producto muy por encima del volante. Y ese es el espacio que decía hoy que hay para mejorar. Sí, yo creo que nosotros, a ver, hoy cuando hablaba y decía estamos frente a un proceso de cambio importante, yo diría que revolucionario en función de la tecnología y las vanguardias que ha generado la ciencia y sobre todo la tecnología para nuestra profesión. Hoy los diarios se miran y se escuchan, ¿no? Las radios se leen. Es un cambio muy grande. Y además la gente opina. No es un llamado de la audiencia, opinan. Y todo esto ha procesado cambios muy grandes. Y me parece que hay un tema acá que tiene que ver con las estructuras de las agencias. Yo muchas veces siento que mi agencia tiene una estructura vieja, una estructura muy grande, mucha gente. No lo pienso cuando hay una buena idea en la agencia, porque estoy convencido que las ideas cambian todo. Cambian el estado de ánimo, cambian el humor de la gente, cambian el humor de la agencia, hay una buena idea, todo el mundo sale corriendo atrás de esa idea, refascinándose y reenamorándose de aquello que hasta hacía 5 minutos sentíamos que tenía mal aliento, tela de araña, etc. Pero está pasando algo, ¿no? El mercado está lleno de gente talentosa, joven, bonita y capaz, estableciendo otro tipo de relación con los anunciantes. Es decir, gente que es capaz de pensar desde su lugar y montar desde sí. Buena creatividad, generar buen servicio, o buen nivel de diseño. Y eso también es una realidad nueva. Antes, hace un tiempo hablábamos de las agencias unipersonales o de las agencias como concierto. No hay 90 agencias en este país, hoy deben haber 350 o 500. Y yo no me atrevo a hablar con desprecio de ellas, porque entre esa gente hay gente muy talentosa y gente que hace las cosas muy bien o con buen criterio, con buen juicio crítico
Entonces, hay un cambio también de relación a ese nivel. Yo creo que a la larga, y este es un tema, no sé cómo estamos de ahora, pero... Ahí está, vamos a los 15 finales. Después de 20 años te tengo que seguir haciendo caso. Entonces, ¿qué se nos viene para adelante? ¿No? Y yo creo que para adelante, yo no sé qué va a pasar en el 2050 con las agencias de publicidad. Lo que sí tengo la convicción que el valor agregado va a seguir, es el mío, no, porque yo lo dejé prendido. ¿Quién está con mi saco? No es el mío, ¿no? Ah, bueno. No, es decir, que en el 2050 el valor agregado va a seguir siendo la emoción. Yo soy un convencido que por más que hayan agencias que sean de una persona, de 5, de 10, de 15, de 40 o de 50, que sigo creyendo. Por eso arranqué diciendo que a veces pienso que mi agencia tiene una estructura envejecida y una mañana me levanto y digo, es la agencia más nueva y más moderna del mundo, porque lo que necesitamos los creativos y lo que necesitamos los publicitarios es interacción. La soledad es lo peor que a uno le puede pasar en esta profesión, ¿no? Pero a lo que iba era esto. Pienso que los anunciantes se mueven en un territorio que es el territorio de la información. Y que cuando el anunciante viene a una agencia de publicidad, lo que está buscando es que su producto, es que su marca se mueva en el territorio de las emociones. Porque el consumidor no compra información, el consumidor para comprar información, primero compra la emoción. Y lo que viene el anunciante es decirte, vos, flaco, a ver, metele algo a esta marca, metele algo a este producto que pueda movilizar, ¿no?, al consumidor. Y entonces es como que de la cabeza del anunciante va a la cabeza de la agencia baja al corazón del anunciante, de la agencia, del corazón de la agencia va al corazón del consumidor, de ahí sube a la cabeza y se toma la decisión de compra. Y siempre el anunciante, siempre, va a necesitar en este mundo en el cual él mismo puede salir a filmar, puede hacer sus propios videos, tiene todas las herramientas, tiene su propia cámara, tiene su teléfono filmando en HD, tiene todo para hacer sus propios comerciales, porque además tiene un diálogo con el medio audiovisual permanente, porque está permanentemente metido en YouTube, porque tiene la sensibilidad adecuada. Siempre igual y a pesar de eso va a seguir necesitando de la emoción para poder conectar con la emoción del consumidor. Y eso es lo que salvaguarda a las agencias de publicidad de aquí a 30, 40 o 50 años en cualquiera de los formatos que esté planteado. Es verdad, también necesita un socio que lo ayude a pensar. También necesita alguien que pueda dialogar, necesita un interlocutor. Y no importa si es una empresa multinacional o si es una empresa local con una familia liderándola. Necesita interlocutores. Y ahí estamos nosotros las agencias, que podemos mantener esa interlocución y que además podemos darle emoción a los productos que ellos necesitan vender. Yo creo que se viene una época, Claudio hablaba de valor agregado. Nosotros en la agencia empezamos a hablar de altísimo valor agregado, porque va aumentando cada vez más la presión, va a aumentar la presión desde diferentes ángulos. Tenemos la presión del consumidor, que hoy Claudio decía que el consumidor tiene voz, no solo que tiene voz, sino que tiene la voz más importante. ¿No? A Nike, un grupo de consumidores, se les paró enfrente con una consigna de sus oficinas centrales y que la consigna decía, nosotros los pusimos ahí, nosotros los sacamos de ahí.
¿no? En un enojo que tenían por algunas de sus fábricas tercerizadas y el trabajo infantil. Entonces, ante la mínima sospecha de que algo mal funciona, el consumidor reacciona. Esa presión que ya está instalada va a ser creciente porque el ancho de banda crece, es más barato, los dispositivos son más baratos, está todo dado para que lo que estamos viendo ahora, el único camino que tiene es que sea mayor, cada vez más grande. Entonces vamos a tener de ese lado la presión de un consumidor más exigente. Desde el lado del cliente vamos a tener de nuestro cliente productos de cada vez mayor calidad. A mí no me gustaría haber sido la agencia de Apple y tener que presentarle a Steve Jobs una campaña del iPhone. El tipo va a decir, a ver, yo hice el iPhone, ¿qué hiciste vos con la campaña? Yo no sé de cómo hago una campaña mejor que el iPhone, ni siquiera con Claudio. Entonces, vamos a entrar una generación de productos muy sofisticados por sus prestaciones, pero muy accesibles por su precio. Los precios van a seguir cayendo y nosotros vamos a tener la oportunidad de entregar un producto que va a ser valorado, si damos ese altísimo valor agregado. Y Claudio hablaba del 2050, yo no trabajé sobre el 2050 porque creo que voy a estar vivo pero no trabajando, pero tal vez sobre el 2030. La primera reflexión es que probablemente lo que suceda en 2050 sea muy parecido a lo que suceda en el 2030, porque esto se mueve por ciclos. La televisión tiene un ciclo de 50 años donde va generando algunas novedades, el color, el HD, y ahora estamos en un ciclo de lo digital que va a seguir creciendo, pero no necesariamente cambiando tanto. Digo, seguirá aumentando la velocidad hacia el infinito, seguirán bajando los precios, pero hay algunas cosas que podemos calcular porque hay asuntos que son perpetuos, y son perpetuos y fácil de entenderlos. El día va a seguir teniendo 24 horas, eso es perpetuo. Cuando le hagamos una oferta de medios, de contenidos, el consumidor va a tener dentro de 50 años el mismo tiempo que tiene ahora, va a seguir durmiendo 7-8 horas y va a haber variaciones mínimas, pero eso es una cosa que no va a cambiar. Va a querer productos de altísima calidad, nos va a presionar cada vez más, y creo que la oportunidad en nuestro negocio está que todo lo digital lo que nos trae es una mega oferta caótica donde hay una oportunidad para las marcas. Ya que estamos en la casa del país con las noticias, es un tema que se debate, es los periodistas que no son periodistas, ¿no? Los tuiteros que están dando información y que muchas veces nos enteramos de que alguien murió, pero después resulta que realmente no murió. Entonces el contenido va a tener valor, las marcas van a tener valor. Yo creo que las marcas van a ser cada vez más importantes en el futuro, porque con una oferta tan grande el consumidor va a querer tener las garantías que da una marca. Las garantías que da una marca son un lugar donde ir a quejarse, un lugar donde ir a reclamar, es un lugar que tiene antecedentes. Entonces las marcas van a tener su oportunidad, las agencias en el formato que sea vamos a tener la oportunidad de diferenciar esas marcas que van a estar metidos entre 1 millón. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Nos quedan 15? Yo creo que no tengo mucho más cosas para decir. No, yo creo que sí, creo que lo que dice Álvaro es real. Creo también que muchas veces nosotros montamos un discurso, que nos lo montamos a nosotros mismos, para un mercado que no tiene las dimensiones que nosotros nos proponemos con el discurso que montamos. Es decir, creo que nosotros generamos una expectativa, una visión de nuestro trabajo, desarrollamos hipótesis con nuestro trabajo para un mercado que puede ser Estados Unidos, que puede ser Londres, que puede ser... porque en realidad son los mercados con los cuales nos referenciamos publicitariamente, ¿no? Publicitariamente en términos generales y creativamente pueden aparecer otros mercados, pero que muchas veces no sucede eso, y que en realidad cuando caemos en la cuenta de que el mercado en el que estamos trabajando es este mercado de acá, se nos generan desfasajes y nos aparecen crisis
que no tienen que ver con las hipótesis que nosotros nos habíamos montado. Sin embargo, y una vez más, creo que más allá de que algunas agencias hayamos trabajado hacia, plantear a mí en las épocas que trabajamos para Peugeot internacionalmente, romper el verticalismo norte-sur, ¿no? Poder hacer campañas que trascendieran y que salieran al mundo, que muchas agencias lo han hecho, que productoras hoy se encuentran trabajando abiertamente y, para distintas partes del mundo, y profesionales que se encuentran trabajando en distintas partes del mundo. Creo que estas hipótesis que nosotros nos montamos desde hace años, en un mercado que tiene una facturación de publicitaria acá de ¿cuánto? 100, 200, no, un poco menos, 190 millones. Nosotros estuvimos trabajando en la agencia para una campaña para Brasil, para Euro Brasil, trabajando desde acá. Y estábamos en la agencia y hablando, ¿y cuánto factura? Y bueno, factura 2 veces más que lo que factura todo este mercado. No me canso de decir que no es una excusa para no hacer buenos trabajos. No asocio, aunque sí uno puede asociar en la producción y los valores que necesita para la producción, el nivel de inversión del cliente, creo que las buenas ideas son buenas ideas, ¿no? Y pueden incluso sobrevivir a una producción mediocre. De todas maneras, a lo que iba es que, más allá de estas situaciones, una vez más, creo que hoy nosotros sí podemos generar hipótesis del mercado como si estuviéramos en Londres o en Estados Unidos, porque realmente no estamos. Creo que los medios de comunicación tienen un abanico infinitamente mayor al territorio que están habitando y para el cual están desarrollándose. Naturalmente, somos un país poco tenido en cuenta por nuestro territorio, por nuestro tamaño, porque, bueno, en fin, todas esas cosas que sabemos. Sin embargo, más de una vez se han hecho cosas que han trascendido. Y creo entonces efectivamente que hoy podemos hablar de marcas y del tamaño de marcas, como tú mencionaste a Nike, yo pensé eso, ¿no? Tú mencionaste, dijiste el iPhone, hablaste del iPhone, ¿no? Sí, es un producto que no necesitaba campaña, ¿no? Digo, porque además está jodido para hacerle algo que es tan bueno, pero sí podemos hablar de esas cosas. Estamos metidos en el mundo y las hipótesis que montemos y los discursos que generemos en función, no importa si facturamos acá, no importa si nuestra relación del negocio está acá. Soy un convencido de que tenemos que ser necesariamente parte de la discusión que se está dando en el mundo, porque somos parte de eso. Hablamos poco de los festivales, y está bien que hablemos poco de los festivales. Yo creo, yo tengo mi visión del asunto, pero está bueno que Uruguay gane los festivales porque nos abre las puertas a esa discusión y a ser parte de esa discusión. Entonces, yo creo que por primera vez te diría, más allá que ya hace muchos años que muchas agencias están o estamos trabajando para distintas partes del mundo, está buenísimo esto de sentirse parte y decir, bueno, al fin el mundo también pasa por acá. Yo creo que plantearse estar en Londres, capaz que Suárez algún día alguien le dijo, no tenés que correr tanto que no estás en Londres, y él podría haber dicho, bueno, pero si corro así, capaz que algún día puedo jugar ahí. Y eso sucedió. Yo siento que sí, que muchas veces nos ponemos un estándar que va por arriba de las exigencias del mercado, pero eso habla de no conformarse y yo creo que está bien. No es la primera vez que me pasa contigo.
No, no, está bien. No, lo que yo quiero decir es otra cosa. No es que... Sí. No es que por supuesto que los estándares son esos estándares los que tenemos que mirar, a lo que referimos. Yo digo de ser parte, es decir, durante mucho tiempo conversamos sobre marcas y trabajando para marcas sobre las cuales nosotros no resolvíamos su destino acá en este mercado. ¿Entendés? Es decir, puedes trabajar, no importa, eran destinos preestablecidos y a veces nos referenciábamos a la marca y nosotros pensábamos que agregábamos valor a la marca cuando en realidad estábamos generando venta pesada porque trabajábamos con un representante y no sé si es claro. Ahora creo que no, ahora creo que tenemos discusión en la marca o que la podemos provocar o que podemos ser parte de eso. ¿Me entendiste ahora? Sí. Gracias. Que creo que la audiencia no te había entendido y yo te estaba ayudando. Hoy le planteé a Claudio, cuando me dejó plantado y no pudimos preparar esto, que Claudio, mira, hay una cosa que me preocupa en este tipo de charlas, es que quede claro cuándo es el final. Y le conté una anécdota que un día estaba pasando, una anécdota de trabajo publicitario, yo trabajaba en producción en Capurro, estaba pasando un audiovisual en un desfile de Soler. Entonces había un escenario, allá estaba el escenario, las modelos entraban y salían, y yo estaba en el medio del público proyectando, y cuando se va la última modelo, yo paso el último slide y la gente se queda sentada. Y yo sabía que era el final y nadie aplaudía. Lo que pasó es que había estado muy bueno todo el desfile y no le habíamos puesto un gran final y nadie lo había entendido. Y eso me acompaña hasta el día de hoy y tengo miedo de que no quede claro cuándo es el final. Tuve que empezar a desarmar los equipos para que la gente se diera cuenta que se había terminado. Así que con esta anécdota le digo, esto se ha terminado. Gracias.